Nos sentimos altamente complacidos y un verdadero honor para nosotros compartir nuestro programa de hoy con el excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Duque, quien le damos la bienvenida esta noche a Pulso Nacional. Buenas noches, señor embajador, ¿cómo se siente? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está mi estimada dama? Muy bien, muy bien. Y mucho mejor de tenerlo aquí en este encuentro. Gracias a ustedes por la invitación a este su programa tan peculiar y particular por las mismas caracterizaciones que se presentan. Así es. Bueno, Venezuela estuvo en la atención pública la semana pasada con el atentado que se hizo contra la vida del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha seguido ese proceso y cómo ha impactado al interno? Sí, usted acaba de decir una expresión que ha estado en la atención del público y sigue estando, ¿no? Pero entiendo de alguna otra forma que muchas veces el esfuerzo que se hace por parte de algunas corporaciones mediáticas es la de invisibilizar algunos temas. Y en esta oportunidad se ha visto cómo no ha tenido la performance suficiente el hecho de lo que ha acontecido el 4 de agosto durante la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, que durante la finalización del acto, pues el señor presidente de la República sufrió un atentado, un magnicidio frustrado, gracias a Dios, y que lamentablemente, pues dentro de esta connotación, allí podemos ver en pantalla algunos elementos que ya han sido determinados, quiénes fueron los que actuaron durante ese proceso y qué fueron los que ejecutaron durante las actividades. ¿Cuál fue la motivación principal de ese? Sí, hay muchas. Hay que recordar que Venezuela durante los últimos 20 años, desde 1998, 99, cuando surge otro sistema político distinto al tradicional y a que estamos acostumbrados, que nos vienen instaurando grandes potencias como el gobierno de los Estados Unidos en su posición, entre comillas, democrática, que no aceptan algún otro sistema de gobierno diferente, igual que la ultraderecha y la derecha venezolana. Entonces, hay que recordar el golpe de Estado del 2002, las acciones de violencia o de subversión ocurridas durante el 2003, luego el 2013, el 2014 y por último el 2017, cuando lamentablemente acaecieron más de 130 fallecidos por hechos de violencia. En estos momentos, en ese desespero por no lograr su objetivo, por no poder cumplir con los golpes de Estado, por no poder dar al traste contra el proceso revolucionario y bolivariano que representa el gobierno nacional venezolano en estos momentos, por prácticamente desconocer la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por todos esos elementos, pues, y se ha manifestado así, que es prácticamente una desesperación total, que no les llegó más que planificar un atentado, gracias a Dios frustrado, se denomina un magnicidio frustrado, y que lamentablemente, porque son vidas que están prácticamente a orden de la justicia, están 7 personas detenidas por los hechos, y también se han identificado como ya de alguna otra forma. En el día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria a 2 señores diputados por estar inmiscuidos o haber incurrido en los hechos que acaecieron el pasado 4 de agosto. Se habla de que se señala a Julio Borges como uno de los dirigentes de oposición que está residiendo en Colombia y que el gobierno venezolano está tratando de pedir la extradición, ya que se implica directamente como parte de la trama de este atentado. Con el surgimiento del nuevo gobierno de Iván Duque, ¿usted cree que esa posibilidad de entendimiento con Colombia puede abrirse ese camino? Lo que ocurre es que todos los países, desde el punto de vista internacional y multilateral, estamos sujetos a tratados internacionales, a la Convención de Viena, entre ellos, y algunos otros convenios desde el punto de vista hasta bilateral,
que se han firmado en el tiempo, indiferentemente de la gestión de gobierno que se encuentre en el momento histórico, se han firmado tratados. Por consiguiente, si hay indicios, si hay supuestos, si hay pruebas de que estas personas están involucradas en los hechos en los cuales los involucrados, los que están asegurados por la justicia, los que están detenidos, los identifican y los marcan como que parte del proceso de organización e intelectual, pues por supuesto en ese contexto cabe y entra a derecho la solicitud de extradición de donde se pueden encontrar las personas, indiferentemente que sean los ya identificados, cualquier persona. Eso ocurre con cualquier país, está el derecho de extradición. Pero se habla de que este señor Borges es miembro de la Asamblea Nacional y por lo tanto tiene una protección por inmunidad. Sí, por eso mismo la Asamblea Nacional Constituyente, de alguna u otra forma, en sesión especial en el día de ayer, después de las posiciones o puntos de temas expuestos durante la sesión especial que ocurrió ayer, se estableció la necesidad de quitarle la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que sencillamente ocurre, o mejor dicho, mantiene o asegura la posición de un diputado por lo que dice, por lo que manifiesta ante un concepto, vamos a decir, de la asamblea. Dentro del recinto de la asamblea. Dentro del recinto. No es que tenga una inmunidad por século secular y pueda, bueno, hacer cualquier fechoría, cualquier crimen, porque si no es de qué estamos hablando. Sí, claro, sí, y más si hay un elemento en el cual prácticamente está señalado de manera cierta y según las declaraciones de los detenidos, pues estamos al frente de un hecho en el cual muchas veces no podemos dejar desapercibido. Hay que recordar que el diputado Julio Borges, a través del tiempo, siempre ha estado marcado en diferentes hechos de, vamos a decir, de actos violentos, y que no solamente él, algunos otros también. Por ello, en este momento, pues ya no cabría la duda de que realmente está involucrado y participado en Pero esta petición no tiene nada que ver con su posición de opositor. No, en Venezuela puede cualquier persona tener distingo en cuanto a su posición política. Su preferencia, claro, y preferencia. Y en ese contexto pueden dirimir en diferentes aspectos de un sistema político de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de centroizquierda, etcétera. Eso no quiere decir que por alguna otra razón las personas van a estar acometiendo o sencillamente planificando acciones para cometer delitos o algunos crímenes. Señor embajador, se han visto mucho las imágenes que estábamos pasando sobre este atentado y ha habido muchos rumores de que la Guardia de Honor, que está para cuidar y defender al presidente, en el momento del dicho atentado, en vez de acudir a reforzar la seguridad del presidente, hicieron lo contrario. ¿Qué tan cierta es esa información? No, hay que recordar que cuando hay este tipo de eventos y más donde está involucrado el presidente de la República, el primer mandatario nacional, en este caso el presidente Nicolás Maduro Moro, cuenta no solamente con la Guardia de Honor, cuenta con las personas que constituyen los organismos de seguridad, del Estado, bien sea de inteligencia o sencillamente de custodia. Y cuando vemos alguna imagen que, no sé si será por eso la reflexión de ustedes, es que sencillamente le dan la orden en ese momento para que se retire. Yo creo que tenemos Vamos a escuchar un video con imágenes. Ese mismo video, pero con audio, para ver cuál fue el momento, qué está pasando, porque este video tiene unas informaciones que es bueno que podamos conocer. Adelante, señor director.
la República de Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, financista residenciado en Estados Unidos, ambos involucrados en el ataque al fuerte Paramacay, Estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año 2017, a través del sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, quien tiene orden de captura por los hechos del fuerte Paramacay. Se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos, quienes habían participado en las guarimbas 2014 y 2017. Estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento norte de Santander, en Cúcuta. Desde abril hasta finales del mes de junio de 2018, se les ofreció pagarle $50 millones y estadía en Estados Unidos. El plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio. No se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio, esperando los drones, y los drones debieron haber llegado en día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Ya concretado este plan, se elige como fecha para el atentado el 4 de agosto, por ser el evento militar más próximo, con participación de gran parte del alto mando político militar. Se armaron 2 equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. El equipo 1 operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del Distrito Capital, esquina de Curamichate a esquina Viento. Desde allí se despegó el dron, específicamente desde un vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace 7 meses en el Centro Empresarial Cipreses. Ambos drones fueron levantados y dirigidos a la avenida Bolívar, específicamente a la tribuna presidencial, con la intención de ejecutar la operación Yunque Martillo, que consistía en hacer explotar los drones, uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal, lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial. Debido a los inhibidores de señal que instalan los cuerpos de seguridad del Estado, los pilotos de los drones perdieron el control y le informan a Taboski. Es allí cuando se efectúa la detonación de manera remota. El primer dron detonó frente a la tribuna presidencial, dejando heridos a 7 guardias nacional. El segundo dron, al perder el control debido a los inhibidores, busca retornar a su sitio de origen, y es cuando colisiona con el edificio Don Eduardo, ubicado entre las esquinas Curamichate a esquina Viento. Ambos drones contenían sustancias explosivas de alto impacto destructivo con elementos metálicos adheridos para ser empleados como metralla. Yo vi el dron que bajaba como a 5 metros del frente donde yo estaba, en el piso 7. Fue bajando despacio, como en cámara lenta, hasta que chocó en el piso 1. Cuando chocó en el piso 1 con la reja, bajó la pestaña de cemento y explotó. Como a los 10 minutos explotó. Los primeros capturados fueron Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, y Argenis Valero Ruiz, este último piloto del dron, quienes operaron desde el vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro en la esquina de Curamichate a esquina Bien. Fueron capturados en flagrancia por la inteligencia social, y es que unas personas vieron que ellos se bajaron de un vehículo y levantaron el dron. Eso les llamó su atención, y al escuchar la explosión los rodearon hasta que llegaron los organismos de seguridad y se los entregaron. Posteriormente, con las declaraciones de estos sicarios, se empieza a hacer la investigación a través de los teléfonos, mensajes, para ubicar a todos los involucrados. El segundo grupo, que operó desde el Centro Empresarial Cipreses, integrado por Janín Fabiana Pernía, alias María, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, piloto del segundo dron, y Alberto José Bracho Rosques, encargado de la avanzada de elevar el segundo dron, alias Porto, ya habían salido vía Colombia en un vehículo marca Jeep modelo Cherokee, azul celeste, ruta Barinas hacia San Cristóbal. También fue detenido. Los cuerpos de inteligencia siguen investigando los hechos para capturar a todos los implicados.
Aquí estamos. Bueno, el video está sumamente interesante, pero Señor debemos embajador, de esa cumplir. información que ustedes difundieron en ese video, que es resultado de una investigación minuciosa, evidentemente, ¿qué reacción ha tenido a nivel internacional? Porque muchas veces muchas personas desconocíamos esos detalles que ustedes están ofreciendo ahí. Sí, por eso, si usted recuerda cuando iniciamos la conversación, cuando les hablé de que hay de manera vedada, muchas veces las corporaciones mediáticas tratan de invisibilizar hechos como este, ¿no? Y eso tiene una sola respuesta, pues el ataque que ha seguido recibiendo Venezuela desde el punto de vista mediático, con la sencilla razón de aquel concepto de la posverdad, en la cual una mentira se pueda convertir en una verdad. Y aquí en el contexto es obstaculizar la verdad para que no aparezca lo que está ocurriendo verdaderamente, ¿no? Bueno, vamos ahora a cumplir con unos compromisos de publicidad, pero cuando retornemos vamos a seguir con el embajador de Venezuela, el señor Ali de Jesús. Y continuamos con este tema y más sobre los asuntos de Venezuela. Estamos nuevamente con ustedes acá en Pulso Nacional y nos encontramos esta noche, como ustedes han podido ver antes de la pausa, con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús, quien nos ha traído un video muy interesante. Y me trae, mirando el video, me pongo a analizar. Esta trama viene trabajándose de este atentado. Desde el 4 de julio era que querían ejecutar esta emboscada. Sí, según las declaraciones de los mismos autores del hecho, establecían que esto había sido planificado para el 5 de julio, pero en virtud de que todavía no habían llegado los instrumentos necesarios, en este caso los drones, para cometer el hecho, tuvieron que aplazar y planificar para el 4 de agosto, que era cuando se iban a conmemorar los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Como vemos, todo este material venía de Colombia, en la cual se supone la participación de algunos colombianos en la planificación y en el suministro de este tipo de material. El gobierno de Venezuela acusa a algunos elementos de Colombia y al gobierno de Estados Unidos principalmente de este atentado. Es que lamentablemente, por ejemplo, cuando hablamos del gobierno de Colombia, ¿no? Ya el expresidente Santos, que entregó en el día de ayer la presidencia, había referido unos días antes de que próximamente ya finalizaba el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que ojalá que fuera de manera pacífica. Demasiada coincidencia cuando 4 días después, 5 días después ocurre este hecho, ¿no? Y así como ese elemento, existieron algunos u otros que ha puesto en evidencia la animadversación sobre el gobierno venezolano y sobre el proceso bolivariano. Cuando hablamos del gobierno de los Estados Unidos, pues de alguna forma siempre se han vinculado hechos y elementos en los cuales cuando se estudia, se hacen los análisis de las actividades que realizan en composición con la derecha venezolana, la ultraderecha venezolana y algunos países foráneos, como en este caso Colombia, siempre están los Estados Unidos. Hay que recordar que cuando el golpe de Estado del 2002 estaban las fuerzas, no la embajada, la Fuerza Armada estadounidense al frente de las costas venezolanas con equipamiento necesario como para llegar a Venezuela, que tuvieron que devolver sus aeronaves porque en ese momento estaba ocurriendo lo que ellos no deseaban, que era la restitución del señor presidente de la República a través de las exigencias del pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Por qué siempre ha habido como esa discordia entre las diferentes naciones? Entre Colombia y Venezuela. Sí, fíjate, Estados Unidos y Venezuela también. No, nosotros somos pueblos hermanos. Nosotros tenemos un padre que es el padre libertador Simón Bolívar. Padre en común. Un padre en común por las libertades de nuestras naciones, de nuestros países, libertador de 6 naciones.
Entonces es hasta ilógico, es hasta patético encontrarnos en un momento de una situación en la cual pareciera que nos estuviéramos confrontando, ¿no? Ujú. Pero resulta ser que es sencillamente por la intervención de algunos otros elementos, en este caso de factores del gobierno de los Estados Unidos, que inducen a que realmente no sostengamos ni tengamos buenas relaciones como países hermanos. Ahí está lo que está ocurriendo con Colombia y algunos otros países de lo que llaman el Grupo de Lima. Yo digo el Cartel de Lima, ¿no? Pero, bueno, yo no, hay mucha gente que le dice el Cartel de Lima, el Grupo de Lima, que lamentablemente cuando vemos quiénes son los del Grupo de Lima, son países andinos, algunos de ellos bolivarianos, sí, claro, y con una relación histórica imaginable. Señor embajador, la República Bolivariana de Venezuela está atravesando desde hace muchos años por una fuerte crisis económica que le ha obligado a devaluar de una forma progresiva la moneda nacional. Ya el presidente Nicolás Maduro anunció para el próximo 20 de agosto una nueva reconversión de la moneda del bolívar, de manera que se van a eliminar los últimos 4 números, los 4 ceros. ¿Cree usted que esta medida realmente puede puede sacar a Venezuela de la crisis económica? Acertadamente hemos venido lamentablemente sufriendo de un bloqueo económico que ya ustedes creo que están en cuenta de dicha situación, ejercido por las instituciones financieras y las grandes corporaciones económicas que existen y dominan el gobierno de los Estados Unidos, y no nos han permitido a través del tiempo obtener los insumos necesarios para poder estabilizar la economía de nuestro país, como es la elaboración de alimentos y por supuesto de insumos de salud necesarios para nuestra población. En ese sentido, también nos hemos encontrado con la situación de que nuestra moneda ha sido atacada, sacada del país prácticamente a través de la frontera hacia Colombia, con la finalidad de dejarnos sin el papel moneda, con la finalidad también de buscar la zozobra. El gobierno nacional venezolano ha tenido que tomar medidas de hace ya 5 años, pero de manera consecutiva y permanente, para poder proteger no solamente la economía del país, sino proteger el salario del pueblo venezolano. En ese dilema de situaciones que se presentan y estudios, se determinó que para el 20 de agosto debe de iniciarse un nuevo cono monetario, el cual de hecho ya tenemos la impresión del papel moneda y de las monedas necesarias para iniciar ese proceso, y con ello eliminar 5 ceros, porque la hiperinflación que ha tenido Venezuela ha sido inducida por, ustedes van a decir cómo lo han hecho. Esa es mi pregunta, ¿cómo? ¿Y quién está? Y así, sí, hasta nosotros mismos estamos perplejos, porque si el Banco Central coloca un cambio de divisa contra moneda nacional, es lo que rige el Banco Central, no lo que rige una página web. Y resulta ser que lamentablemente... Sí, que el mercado negro ha incidido mucho en eso. Lamentablemente hay un mercado negro que es manejado por muchas personas de poder económico que han, vamos a decírtelo así, influido en la comercialización de todos los insumos, de todos los alimentos. ¿Y cómo se explica el desabastecimiento? Dígame. ¿Cómo se explica el desabastecimiento? El desabastecimiento se nos logra, primero hay que recordar que Venezuela lamentablemente ha sido a través del tiempo un país monoproductor. Sí, sí. Y depende del petróleo principalmente. Sí, por supuesto. Y entonces no hemos tenido hacia lo interno una producción que pueda satisfacer por lo menos el 60% del mercado nacional en cuanto a los insumos de medicina y alimentos. Siempre nos hemos dado a la importación. Y si hablamos que la importación viene generada de productos de los Estados Unidos y productos de países de América Latina y del Caribe, y de repente nos imponen un bloqueo, pues esas importaciones son paradas. ¿Por qué? Porque Venezuela, cuando va a cancelar, teniendo las divisas y teniendo el capital para poder sufragar esos gastos, pues se le imposibilita, porque las entidades financieras internacionales impiden que se hagan las transacciones. Nosotros tenemos
hasta lo último sentenciado por el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, más de 3.500 millones de dólares represados, que no nos permiten el acceso para pagar las deudas que tenemos con proveedores y industrias para la obtención de insumos. Llegó un momento en que, por ejemplo, teníamos que traer unas vacunas que eran necesarias para poder combatir algunas enfermedades endémicas, que hay que acordar que las enfermedades endémicas son por tiempo, ¿no? Son por momentos, o el tema de las lluvias, etcétera, etcétera. Entonces resulta ser que de repente venían por Colombia, fueron compradas algunas de ellas a Colombia, y a la final, cuando ya iban a ser importadas a Venezuela, resulta ser que no eran de uso permitido porque que estaban vencidas. Entonces imagínense ustedes que después que hacemos una compra y no nos permitieron, no nos mandaron las vacunas. Entonces tuvimos que buscar otros países como India, la cual tiene una buena industria farmacéutica y la cual nos ha estado abasteciendo de estos elementos necesarios de insumos. También Cuba, que también fabrican algunas medicinas. Entonces el Estado venezolano, a través de sus instituciones, ha tenido que reaccionar y ha tenido que planificar para poder equilibrar, porque no queremos decir que con esto se ha solucionado todo el problema. Pensamos, y debe ser a partir del 20 de agosto, que es en donde viene el otro problema. A partir del 20 de agosto, cuando se instaura el nuevo cono monetario, resulta ser que es la única moneda en el mundo que va a tener un respaldo en función del petróleo, en función del oro, en función del diamante, en función de sus riquezas naturales. Por lo tanto, vamos a tener un cono monetario fortalecido. A la par de ello, resulta ser que va a ser afectado la economía en frontera, especialmente hacia la frontera con Colombia. Porque al ocurrir esto, ya para Colombia no será negocio atractivo llevándose el combustible para Colombia, o sea, lo que decimos nosotros, contrabandeando el combustible a Colombia, que ellos han legalizado a través de normas. Allá un contrabandista de gasolina se le dice pimpinero, ¿no? Porque con pimpinas se llevan la gasolina. Entonces, cuando llega a Colombia, esos pimpineros tienen que pagarle a la alcaldía un impuesto, porque ya está normalizado, recogen la gasolina, le pagan el impuesto y luego es nacionalizada la gasolina que es transportada para allá. Eso representa anualmente para el Estado venezolano una pérdida de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser? Solamente el trasiego de nada más que entre Colombia y algunos sectores del Caribe. ¿Y por qué no se toma medida de control del precio de la gasolina? Porque realmente la gente se queda. Sí, por un más precio demasiado subsidiado. Sí, lo que pasa y lo que ocurre es que Venezuela tradicionalmente, uno de los subsidios que ha mantenido el Estado, y no solamente con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente Nicolás Maduro, tradicionalmente a través de los diferentes gobiernos, uno de los mantenimientos de subsidios que se ha mantenido a la población ha sido el costo de la gasolina. La gasolina más económica del mundo. Sí, la más económica. Ahorita estamos hablando que con el cono monetario, con el nuevo cono monetario va a costar 0,01 céntimos. Contra 1.20 de dólar que cuesta Brasil, 1.80 de dólar que cuesta aquí no sé cuánto cuesta. Tantos dolores de cabeza que da la gasolina aquí en República Dominicana. Eso es realmente un problema. Pero cuando los gobiernos de Hugo Chávez se tomaron medidas para aumentar la producción agrícola interna y de hecho ya no se habían restringido mucho las importaciones. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Yo te voy a mostrar eso con un ejemplo, ¿no? Y que salió a flote en estos días, y cuando yo salió a flote fue porque hubo una manifestación de campesinos venezolanos y venezolanas, porque había campesinas, que se trasladaron desde Portuguesa, desde Cogede, a pies, y llegaron hasta Miraflores. Wow. Y ahí salieron a relucir todos aquellos temas que muchas veces no hacen del conocimiento de algunos medios, hasta el mismo gobierno desconoce, por algunas cuestiones de impedimento de noticias, de información, Manipulación. Y fíjate que durante la gestión de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se repartieron más de 8.000 tractores para
arar la tierra, incidir en la colocarla, producción producir. de alimentos. Y más del 60% ustedes saben están usando No. tractores en Colombia. ¿Cómo va a ser? Y no hay medida de control. Pero- Señor embajador, yo tengo una inquietud. ¿Cómo ha estado el flujo de migración de los venezolanos a República Dominicana? ¿Cuánto ustedes han censado? ¿Cuántos venezolanos están en República Dominicana? Bueno, yo me voy a ir por la información que se maneja por el Centro de Estadística, por el Ministerio de Estadística de República Dominicana, el cual en su último informe hace presentado a inicios de año, creo que fue en febrero o marzo. En febrero. Hay aproximadamente unos 35.000, de 30 a 35.000 venezolanos y venezolanas acá en República Dominicana, ¿no? Eso es lo que registran las estadísticas oficiales. Eso es lo que registra y el registro que tiene la embajada, o la percepción que tiene. Bueno, la percepción es que es por el mismo mucho orden, porque nosotros hicimos con mismos datos de migración que nosotros les pedimos para verificar la entrada a República Dominicana y la salida de nuestros connacionales. Entonces nos dieron una estadística porque ellos llevan ese control. Y en esa suma y resta nos quedó un remanente entre 25.000 y 30.000 venezolanos y venezolanos que no habían salido. ¿Dónde están? Bueno, están en República Dominicana. Este es su segundo hogar. Sí, y lo más significativo es que representan de toda la población general en República Dominicana, representan un 0,24% de la población. Por eso es que cuando vemos algunos medios que tratan de exacerbar el tema del problema migratorio, etcétera, etcétera, lo hacen con un fin político. Sí, claro. Y es lamentable porque hay muchos venezolanos y venezolanas que vienen a este país por X circunstancias, con sus objetivos propios, a trabajar y a trabajar, claro. Nunca son una carga para el Estado. Y no van a dejar, y nunca van a dejar además, de ser venezolanos. República Dominicana tiene una deuda de gratitud con Juan permanente Pablo Duarte, con Venezuela. Yo siempre lo digo. Esos vínculos. Vamos más allá. El cuarto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar nació aquí en República también Dominicana. claro. Y de ahí salió la estirpe del libertador. Claro, por supuesto. Esos son vínculos históricos que nos mantienen muy profundo, unidos. Así Y nos es. mantienen. Pues nada, señor embajador, lamentamos que se nos agotara el tiempo. Solo nos resta agradecerle su presencia, compartir estos temas tan interesantes con nuestra audiencia y la invitación queda abierta para cuando usted considere pertinente volver a compartir con nosotros algunas informaciones de interés. No, estoy atento a cualquier invitación que me hagan ustedes, con mucho gusto volver a su programa Pulso Nacional. Así Es muy es. importante porque no vamos a hacer pulso, pero vamos a marcar. Bueno, así es. Ustedes no se muevan porque aún queda más de Pulso Nacional. Gracias.